Flor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un saludo cordial a la edición central. Sí, vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la pandemia. ¿No? Decía, la pandemia disparó el déficit fiscal. ¿Qué es lo que pasó? El déficit del mes de abril llegó a cifras exorbitantes, 228.821 millones de pesos. Claro, ¿dónde está cifrado en esto? En abril el gobierno destinó muchas partidas a envío a las provincias, 23.356 millones de pesos, pero también empezó a pagar asignaciones. ¿Se acuerdan? El IFE, por ejemplo, que lo pagaba 10.000 pesos que pagaban a cada uno de las asignaciones universales por hijo, los que no tenían trabajo. Bueno, entre todas estas asignaciones que pagaron, insumieron 130.000 millones de pesos. Acá también está entrando los gastos propios de la pandemia en que incurrió el Estado Nacional. Esta situación llevó a lo que hablábamos recién, un déficit de 228.821 millones de pesos, donde se da por un aumento de gasto de 96.8%. O sea, si uno compara abril del año 2019 con abril del año 2020, el gasto fue casi un 97% más, contra una inflación del 45.5%, dese cuenta de qué manera se incrementó el gasto. ¿Qué pasó? Con los ingresos aumentaron un 14%. Eso quiere decir que perdieron frente a la inflación cerca de un 32%. Por este motivo, se desquició completamente el gasto público, se fue a valores, como decíamos recién, 228.000 millones, que si le sumamos el pago de intereses, que fue de 37.227 millones de pesos, tenemos que la falta de dinero en caja, por llamarlo de alguna manera, fue de 266.048 millones. ¿Cómo se logró completar esta plata? Con la maquinita. Bueno, este es el gran temor que tienen muchos economistas. ¿Qué pasará con esta gran colocación de dinero que se largó al mercado? ¿Generará inflación? El tiempo lo va a decir. Los manuales de pandemia no existen. No hay ningún laboratorio que diga qué pasó en la pandemia anterior. Así que hay que esperar el tiempo porque ya he visto fracasar a muchos economistas en sus predicciones. El otro tema preocupa mucho el crecimiento de la violencia contra el campo. El kirchnerismo tuvo siempre una relación tortuosa con el campo. Difícil realmente, ¿no? De mucho odio, más odio que amor, evidentemente. Esto viene de épocas pasadas. Todos recordarán las pintadas de paredes, la soja es un yuyo. La negación permanente, ¿no es cierto?, el tema de las retenciones. Las retenciones ahora, que cuando volvió el kirchnerismo al gobierno las volvió a implementar, generó evidentemente un debate muy fuerte, muchas declaraciones encontradas. Desde ese momento, en los últimos tiempos, hay más de 100 ataques que se hicieron a distintos productores en distintos lugares de la Argentina. Rotura de silobolsas es la que más se da, quema de pastos, situaciones de ataques a algunos sectores de almacenaje. Bueno, esta realidad se ha ido dando. En el día de ayer, el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentina, hizo una declaración del odio que tiene el gobierno contra el campo. Estas declaraciones no se sabe si es por este motivo o no. La realidad es que en el día de ayer, en horas de la tarde, 2:30 de la tarde, el campo del vicepresidente de CRA se incendió. Se quemaron más de 30 hectáreas, ¿no es cierto?, que estaban plantadas con maíz, algunas de ellas con trigo, así que se ve en algo realmente grave. Lo que es peor, como dicen los productores, nos sentimos en un gran estado de indefensión. Jamás ninguna de las denuncias hechas dieron con un culpable, no hay nadie detenido. En este momento de pandemia, que para ir a una farmacia nosotros tenemos que sacar un permiso, resulta ser que los delincuentes vienen tranquilamente, nadie los ve, queman nuestros campos y escapan y nadie sabe qué. Y para colmo de males, salvo Echeverri, no hubo ninguna declaración de ningún funcionario que se haya lamentado de esto y que se haya consustanciado con el problema, que por lo menos haya sido solidario. Parece estar el conflicto entre el campo y el gobierno en su punto máximo. El último tema yo le llamaba el cinismo argentino. Realmente hoy todo el arco político entero, acá no dejo ninguno sin distinción, parecen asombrarse con la pobreza. Ahora resulta ser de que la política descubrió que en la Argentina hay pobres, pero si uno va a las estadísticas nos vamos a dar cuenta. Si vamos hasta la época de la Rúa nada más, veamos la crisis del 2001, Argentina arrancó con un 35% de pobreza, subió al 38%, en la época de Duhalde estuvo entre el 51 y el 53 en esos 12 meses, bajó un tiempo en la época de Néstor Kirchner, que estuvo en el 26, y después se intervino el INDEC, nada fue serio, no se puede comprobar esto, digamos, qué es lo que sucedió, llegamos a tener menos pobres que Alemania, se acuerda de esto, pero bueno, la realidad usted sabe que no era esa, evidentemente, no había números fiables. Se volvió a hacer en el año 2016, pero la realidad indica que en la Argentina somos una máquina de fabricar pobres, 4.000 villas, los números son realmente asombrosos. Ahora, la política
se acaba de dar cuenta de esto. Realmente es un cinismo muy grande. Deberían hacer un mea culpa todo. Y en esto hablo de todos los partidos políticos.